Hola, saludos a todo el mundo. Bienvenidos una vez más a este podcast de Mente Autista Manual incluido. Hoy vamos a estar hablando de un tema que, bueno, la gran mayoría de los temas que yo traigo es porque los he leído en las redes sociales. A veces muchos papás o personas con autismo hablan de algunos temas y algunos pues me causan curiosidad y pues yo investigo y esos son los que traigo aquí al podcast para ayudar y educar a otra gente. En esta semana pues vi este tema de lo que son las concurrencias o condiciones concurrentes, sí. Que esto lo que se refiere son a estas otras condiciones de salud que pueden ser físicas o mentales que tiene una persona que tiene autismo. O sea que la persona con autismo va a tener esta otra condición. Esta información que encontré dice que es bien raro uno encontrar a la persona con autismo solamente. La gran mayoría de las personas vamos a convivir con el autismo y una, dos, tres o varias de estas condiciones concurrentes. Y bien importante, estas condiciones concurrentes es lo que mayormente nosotros escuchamos, que es lo que causan como tal los problemas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros escuchamos o leemos en las redes sociales a algunos papás buscando consejos de cómo trabajar una situación, casi siempre se están refiriendo a estas condiciones concurrentes que vienen asociadas con el autismo. Vamos a hablar aquí de estas, las que son las más comunes. Claro está, no puedo traerlas todas. Y pues las dividí en tres categorías principales para poder agruparlas mejor. Las que serían las neurológicas y de desarrollo, las de salud mental y emocional y las físicas. Vamos a empezar por las neurológicas y del desarrollo. Aquí se habla de la más común de todas, que es el TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Como dije, pues es la más frecuente, es la más que nosotros escuchamos y cuando uno ve a padres hablando de sus hijos, uno puede identificar, a lo mejor no dicen que tiene déficit de atención e hiperactividad, pero por la forma en que describen el comportamiento de su hijo, uno puede tal vez deducir que tiene déficit de atención o tal vez hiperactividad. Y pues sabemos que este trastorno pues va a afectar la atención, la impulsividad y la energía. En mi caso, pues voy, yo todo lo que tiene que ver con el autismo le voy a poner siempre el asterisco. Cuando voy a hablar de mi caso, pongo el asterisco. A mí nunca me han dicho que tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, así que no digo que no lo tenga, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo decir es que nunca un profesional me ha dado un diagnóstico al, al respecto. El segundo que vamos a hablar de estas condiciones concurrentes vendría a ser lo que es la dislexia o la discalculia, que son dificultades específicas, ya sea con la lectura o con los números. Aquí sí, yo puedo dar mi caso, porque cuando yo era pequeño yo tenía el problema de no distinguir entre la B y la D a la hora de escribir. Así que, por ejemplo, pues si había un dictado y me decían la palabra bebé, en muchas ocasiones yo escribía DD, pero también había otras ocasiones que escribía bebé. Así que no sabía. Yo recuerdo mucho a la maestra hablando con mami, porque no sé si fui yo el primer caso que ella veía, pero recuerdo que le decía que a mi mamá que le llamaba mucho la atención este problema que yo presentaba en la, en la escritura. Así que ella le dio a mami este consejo de que me puede practicar en casa,
que practicara en casa me diera dictados y cositas así, pero yo seguía con el problema. Yo simplemente después le busqué como que la lógica, ya que pues mi nombre David, pues entonces ya yo sabía que la D iba para un lado cuando era mayúscula, y yo recuerdo hacer esa lógica y pues poder entonces trabajar y distinguir entre la B y la D. Pero sí fue un problema que yo tuve. Y a pesar de que yo solucioné el problema o se resolvió el problema de la B y la D, yo siempre tuve problemas con la escritura. Toda la vida escolar los maestros siempre se quejaron que no entendía, que escribía muy clarito, después que escribía muy oscuro, que escribía muy grande, después que escribía muy pequeño. Siempre fue así. Cuando yo vengo, o tal vez que yo me entero de que ya yo no tengo el problema, ya yo era un profesional, ya yo trabajaba como maestro, y fue porque lo que yo escribí en la pizarra, yo tenía estudiantes que me decían, maestro, usted es el único maestro que yo le entiendo lo que escribe en la pizarra. Y yo tomé ese comentario como que, mira, eh, progresé, solucioné, resolví, mejoré en esta situación que yo tenía. Y otra vez en una reunión con una de las directoras, ella me hace el comentario, bueno, maestro, usted que tiene una letra legible, ¿verdad? Que se entiende. Y yo, "Ay, mira qué chévere, ¿verdad? No sabía que tenía una letra que se entendía. Pero como le digo anterior a eso, todo el mundo siempre me decía tenía problemas con la escritura. Otro problema, perdón, condición de estas concurrentes vendría a ser la epilepsia. Dice la literatura que es más común en personas autistas que en personas de la población general. Yo en mi caso no conozco a nadie que sea autista y que tenga epilepsia, y nunca he leído en las redes sociales a alguien que lo hable. Así que, pero lo traje porque me lo mencionaba la información que conseguí. Vamos al segundo grupo, ya vimos las que son neurológicas de desarrollo. Vamos a las que son de salud mental y emocional. Número uno, la ansiedad. Presente. Yo he tenido ansiedad toda mi vida. Y pues la ansiedad mayormente viene por este miedo a que salir de la rutina, a incumplir con algo, al cambio de planes, a todas estas cosas que, que a nosotros, las personas con autistas, pues nos sacan de tiempo, nos sacan de lo que queríamos hacer y todo esto. En mi caso, sí, yo veo ayuda profesional, a un psicólogo, a una psiquiatra. Yo me educo en el tema, busco libros para tratar de ayudar a cómo manejar la ansiedad y todo eso. No es que la tenga controlada al 100%, pero sí me ayuda. Una cosa que me ha ayudado mucho en el último año, pues ha sido el ejercicio. Me lo recomendaron tanto la psicóloga, la psiquiatra y otros doctores, así que yo me fui a caminar, ese ejercicio, y eso me ha ayudado mucho en controlar la ansiedad. Como dije, no es que desapareció la ansiedad, pero está más controlada. La segunda condición concurrente asociada a la salud mental vendrá a ser la depresión. También digo presente. Y esta pues está ligada al agotamiento que pues sentimos por tratar de encajar en la parte social. Lo que decimos el enmascaramiento, y pues llega un momento en donde la persona con autismo pues se drena, se quema, y pues puede llevar a la depresión. Pues el mismo profesionales que veo para la ansiedad son los mismos que bregan con la depresión conmigo. Y sí, y los medicamentos, pues sí, pues yo los utilizo para estas condiciones. Está también el trastorno obsesivo compulsivo. Nunca en mi caso me han dicho, mira, tú tienes trastorno obsesivo compulsivo, pero es esta necesidad de realizar los rituales, la rutina, tener todo organizado, porque eso nos da tranquilidad a la mente. Como dije, nunca un profesional a mí me lo ha dicho, pero sí, yo tengo mis rutinas, quiero mis cosas pues organizadas de una forma, porque eso me da una tranquilidad. Pero vuelvo y digo, hay que
tener la opinión de un profesional. En mi caso, pues no, ningún profesional nunca me ha dicho que lo tengo. Por último, vendrían a ser las que son condiciones concurrentes, que ya son físicas, que aquí pues la primera son los trastornos del procesamiento sensorial, aquí también digo presente, que es cuando los ruidos, las luces, las texturas, pues nos abruman, nos afectan, nos duelen, puede ser, todo eso. Pues a mí de pequeño algunos olores, y todavía de adulto algunos olores me molestaban siempre mucho, y llegamos a el punto en mi casa que me tenían que comprar un desodorante sin olor porque no podía, me molestaba, y yo de pequeño pues no sabía cómo explicarlo. Ahora de adulto, pues yo estoy casado, yo tengo una familia, y pues mi esposa, ya llevamos varios años juntos, ella ya sabe como que, espérate, que este perfume no le gusta. Ya no, hay unos perfumes que ya hemos identificado, las esposas pues también pasan y se ven afectadas por esto del autismo. Pues hay unos perfumes que ella ya tiene identificado, que sabe que no los utiliza por cuando yo estoy. Si ella va a salir, pues ella sola, pues ella los usa, pero sabe que cuando está conmigo como que me pueden incomodar esos olores. Así que pues eso pues lo tenemos ahí controlado. Mucha gente tuvo una situación aquí en el trabajo donde estábamos en una actividad, y alguien que sabe, ¿verdad? Que me conoce, viene y me hace la pregunta de, ¿no te molesta estar aquí? Y yo pregunté, ¿por qué? Y me dice, no, por el autismo, y como aquí hay gente hablando y hay ruido, y yo le dije, no, 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 yo le dije, eso a mí no me molesta. A mí no el ruido sí me molesta, el desorden sí me molesta. Pero si yo voy para una actividad y yo sé que en esa actividad va a haber un ruido, va a haber gente hablando, pues ya yo voy preparado. Que esto es algo que hemos hablado en episodios anteriores sobre la falta de información. Si yo sé con lo que yo me voy a encontrar, la probabilidad de que yo pueda manejar la situación es más alta. Y yo le dije, no, conmigo no hay problema estar aquí, eso. Y le dije así mismo, yo venía preparado. A mí me afecta, y este fue el caso que yo le dije, a mí me afecta si, por ejemplo, yo voy al cine a ver una película y de momento al lado mío hay una batucada tocando. Mira, yo no vine a eso, yo vine a ver la película, yo quiero atender, yo quiero escuchar. Y pues ahí sí, eso me afecta. Pero si yo sé a lo que me voy a enfrentar, pues no va a haber mucho problema. Otro condición concurrente vendrían a ser los problemas gastrointestinales, disculpen, vuelvo a decir presente con que son los problemas de estómago o sensibilidad a algunos alimentos. Se escucha mucho y se lee mucho de esto en las redes sociales, de padres hablando de esto. En mi caso yo lo he tenido desde pequeño, y yo siempre me lo han asociado a la ansiedad. Llega la ansiedad, viene el problema gastrointestinal, que en mi caso casi siempre son náuseas, vómitos o dejar de comer. Y pues el dejar de comer pues tiene otros problemas que trae al estómago. Sí, ha sido, pues como yo he logrado controlar un poco la ansiedad, pues esta parte de los problemas en el estómago también los he podido controlar un poquito, y pues también los controlo con la dieta. Hay unos alimentos pues que me pueden caer un poco más pesados al estómago, así que evito hasta donde pueden esos alimentos, y pues trato de comer aquellos que no. Cuestión de no tener las dos cosas, no tener un alimento que me caiga mal y la ansiedad a la vez. Y de esa forma he podido controlar esto de los problemas gastrointestinales. El último que voy a mencionar aquí son los trastornos de sueño, que también he leído a muchos padres con esto, y pues es la dificultad para quedarse dormido o despertarse mucho de noche. Lo he visto, le he leído a muchos papás que hablan de esto, y en mi caso también lo he pasado. Tengo estos episodios donde no puedo conseguir el sueño, me tardo en dormirme, o pues me despierto mucho, no descanso bien. Y pues yo en mi caso, y pues los profesionales, la psicóloga, el psiquiatra siempre me han comentado que es asociado a la ansiedad.
Para la gran mayoría de estas condiciones que he mencionado aquí, existen ayudas y existen medicamentos. Yo sé que, pues, si un papá está escuchando esto y tiene un niño de 3 4 años, pues no quiere tal vez medicarlo desde esas edades para que el nene duerma, por ejemplo, o para el déficit de atención, pues considera tal vez que es muy pequeño. Tal vez la ciencia no recomienda que a esas edades muy tempranas se le den medicamentos para algunas cosas. Pero, como he dicho anterior, en mi caso, pues yo fui un diagnóstico ya de adulto de autismo y pues yo recuerdo desde ya preadolescente, pues de tomar medicamentos para estas cosas del estómago y después ya yo estando en la universidad, saliendo de la universidad, pues ya tomando medicamentos para la ansiedad y todo eso. Así que esto pues puede ser un tema que para algunos padres pues puede ser algo difícil porque tienen un niño pequeño y medicarlo para solucionar o mejorar una condición pues puede pues traerle estas cosas, problemas éticos, si lo consideran correcto, si no. Para terminar, me gustaría pues decir que es bien importante nosotros conocer estas condiciones concurrentes, aquellas personas que son autistas o los padres con hijos autistas. ¿Por qué? Porque estas condiciones concurrentes se pueden tratar y al tratarse la persona con autismo puede tal vez funcionar mejor, lo que a su vez va a facilitar la vida para las personas, la demás familia, la gente que está a nuestro alrededor. Claro está, trabajar estas eh, condiciones concurrentes, pues se necesita un profesional de la salud para que ayude con eso, para que dé consejos, para que recete lo que entienda que sea necesario, si es que es necesario. Y también pues se necesita pues que los padres, la opinión de los papás, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, qué es la forma en cómo lo quieren trabajar? Pero es bien importante conocer, porque conocemos, buscamos la ayuda específica para este tema. Para este tema, Dios santo, para la condición que tengamos. Bueno, ese es el tema que tenemos para esta semana. Muchas gracias. A mí en realidad ha ayudado mucho este podcast a yo poder expresar y hablar de las cosas que yo siento, las cosas que a mí me pasan y las cosas también como yo he podido resolver algunas cosas, porque pienso que pues alguien se puede beneficiar de mi experiencia. Con esto les dejo. Muchas gracias a aquellos que escuchan el podcast y bien importante que lo compartan para otras personas puedan beneficiarse de esta información.